Buen día, bienvenidos sean todos ustedes al módulo 21 que se llama El impacto de la ciencia y la tecnología. Este módulo es un poquito más tranquilo en cuestión de que no vamos a manejar números a pesar de que estamos hablando de ciencia. Este, y pues bueno, vamos a entender por primera instancia lo que somos nosotros ante la ciencia. Nosotros, según Aristóteles, somos animales políticos. No es cuestión de ofendernos, recuerden que nosotros, como lo vimos en el módulo de biología, correspondiente a biología, pertenecemos al reino animalia, que es el reino animal, no somos animales pensantes. Aristóteles mencionaba que nosotros éramos políticos porque necesitamos coexistir tanto con otras sociedades, coexistir entre pares de nosotros, humanos, y también necesitamos coexistir con la naturaleza. La ciencia y la tecnología. La ciencia es un arte, es una rama muy importante, la cual requiere un proceso llamado proceso científico. La tecnología es una palabra de origen latín, que viene siendo griego. Tecne, que es técnica, y logia o logos, que viene siendo estudio. Sería el estudio de la técnica. La tecnología es una técnica que se aplica para beneficio o en este caso en ciertas ocasiones perjuicio del humano. Los primeros hitos de la tecnología los tenemos contemplados desde la era primitiva. ¿Por qué se debe esto? Bueno, con lo que es el descubrimiento del fuego y la invención de la rueda, que se les achaca a la época primitiva. Desde ahí la tecnología empezó su carrera hacia lo que tenemos ahorita nosotros. Hay ciertas aplicaciones para la tecnología que hay que tomar en cuenta. La ciencia y la tecnología en los humanos se dividen en distintas ramas. Las más importantes es la medicina, ya que si nosotros nos vamos desde épocas antiguas, en la medicina, la tecnología, o en este caso la ciencia, que es la botánica, recordemos, la botánica es aquella que se encarga del estudio de las plantas, pero se le dio un acento, una acentuación en cuestiones medicinales. Todavía es época en la que nosotros, como personas, utilizamos la botánica. Cuando te sientes mal, que una gripa, bueno, ya te haces un té, los famosos té de limón, té de naranja. Tenemos, no sé, vamos a utilizar otros remedios caseros. Cuando dicen, no, corta un pedazo de sábila, colócala, ponla a hervir y te tomas eso, o te embarras la sábila para ciertas quemaduras, etcétera. Entonces, desde esos momentos ya se estaba aplicando una ciencia, que es la botánica, para cuestiones medicinales. Esto ha venido partiendo desde ese entonces hasta tener la nanotecnología. Ya ahorita, a estas alturas, ponen un líquido medio intravenoso y ese líquido tiene nanorobots, que son partículas muy pequeñas, mecánicas, que hacen el trabajo incluso de una cirugía. En lugar de abrirte, nomás te lo inyectan y ya por computadora los van programando y te hacen todo lo que tengan que hacer por dentro de ti. Desgraciadamente aquí en México no es muy común esa tecnología, pero hay países donde ya se está aplicando. Conociendo ese tipo de aplicaciones para el primer paso que estamos viendo, que es la salud, recordemos que ha habido personas que han sido cuestionadas, han sido criticadas por las aportaciones científicas a lo que es la humanidad. Cuando se inventó la penicilina, el, la, la persona que estuvo trabajando con eso, no tenía personas con quien aplicarlo, entonces él decidió inyectarlo a sus propios hijos
¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, pues tenemos lo que es la penicilina, un famoso antibiótico. Esta persona tuvo que probarlo en ellos, hubo juicios en contra de él porque creían que los iba a matar. Cuando esta persona da a conocer de qué se trata la vacuna, hubo personas o cierta parte de la población que se enteró estuvo en contra. ¿Por qué? Porque decían, ¿cómo te vas a inyectar virus para que no te enfermes? Se supone que esa bacteria, ese virus, es el que hace que te pongas mal. Y ahí empezaron los anticuerpos. ¿Qué sucede aquí? El cuerpo detecta cantidades muy pequeñas vamos a hablar otro tipo de vacunas, sarampión, viruela, rubiola, etcétera. Entonces, el cuerpo ataca, reconoce y ya tiene una forma de defenderse contra ese tipo de bacterias. Es un proceso científico, ¿por qué? Porque tuvo que analizar, experimentar, observar, sintetizar, volver a experimentar hasta tener ya el resultado. Entonces, cuestiones médicas ha sido algo muy importante. Recordemos las cirugías. Antes para sacarte las muelas utilizaban maquinarias que cualquier persona pensaría que eran un método de tortura, cuando en realidad, pues bueno, ahorita ya se utiliza maquinaria un poquito más delicada, sin tanto dolor, te recuperas pronto y si contrastamos la ciencia o la tecnología en la medicina de ese entonces con los dentistas, con los de ahora, en ese entonces te sacaban una muela y tenías un 60-70% de morir. ¿Por qué? Pues tenías la enfermedad, dada una infección o alguna complicación por la extracción de cualquier pieza dental. Y ahorita no, casi 100% seguro, ya si uno se pone mal es porque no atendió las indicaciones. Pero bueno, vamos a tomar en cuenta algunos puntos que se manejan en su material de apoyo. Bueno, la primera cuestión que surge en lo que es la ciencia, la tecnología en los humanos es ¿para qué nos sirve? Desde ese entonces, las personas, la pregunta principal era de qué está constituido el mundo que nos rodea. Más que todo es observar. Si nosotros analizamos el comportamiento de los niños pequeños, vamos a hablar de bebés, ellos traen por naturaleza ya el método científico. ¿Por qué? Ellos observan un objeto, lo analizan, están ahí pues tratando de verle de qué se trata, lo prueban, en este caso muchas veces pues, se meten el objeto a la boca y ya que ellos realizan ahí su pensar acerca de los objetos que pueden tener a la mano, existe la socialización. Esto quiere decir, o la divulgación científica, que es cuando un niño chiquito le muestra al otro, oye, mira, esto es lo que hay. Y eso es algo que nosotros tenemos grabados ya por genética. Quiere decir que aunque uno no crea o no sea muy fan de lo que es la ciencia, ya lo tenemos dentro. Desgraciadamente nuestra cultura es muy cuadrada y trata de quitar lo que es la ciencia. En México, por desgracia, somos muy dados a las supersticiones y eso pues está totalmente peleado. Uno de los primeros avances que tuvo la ciencia en el mundo fue la observación cuidadosa. ¿Por qué? Si tú analizas, no sé, vamos a poner un ejemplo, que tienes un metal que está al rojo vivo. La observación es, ok, te acercas y sientes el calor sin ni siquiera tocarlo. Y eso te da ciertas preguntas. Oye, ¿por qué a distancia se siente calor? Bueno, eso es un tipo de radiación térmica. Quiere decir que el calor se transfiere a otro cuerpo sin que haya un medio físico entre el punto A y el punto B. Otra pregunta es, si lo toco, ¿qué pasa?
Si una persona, un niño, no conoce que un metal caliente te puede generar cierto tipo de quemaduras, tocas, se tiene el dolor y esa experiencia ya te genera un conocimiento. Más que todo la ciencia es el conocimiento a base de experiencias y esa experiencia se da por medio de la observación, análisis, registro de fenómenos, etc. La ciencia básica busca el conocimiento y este conocimiento debe ser basado en la realidad. Aquí se maneja la causa-efecto. ¿Qué lo causa? ¿Qué efecto tiene? Y ese efecto, ¿qué otras causas puede tener? Entonces, si nosotros podemos concretar lo que viene siendo algo en lo que se identifique la ciencia básica, pues bueno, es eso, buscar un conocimiento a base de experiencias. Algunas de las características es de que pues, la ciencia es movimiento constante. Nosotros, por suerte, no tenemos la misma ciencia que existía no nos vamos tan lejos, hace 50 años. Ahorita ustedes están viendo esta clase por medio tecnológico, están utilizando ya sea una computadora, un celular, una tablet, etc. Cuando antes ni siquiera había escuelas suficientes para poder tomar este tipo de clases. Entonces, la ciencia ha avanzado a pasos gigantescos en 5 o 6 décadas en cuestión de tecnología, porque ya en otros ámbitos de la ciencia, pues bueno, sí hemos tenido ciertos avances, como lo fue en el siglo de las luces. Entonces, la primera característica es constante, la ciencia es objetiva. Hay personas que dicen, no, es que los que se dedican a la ciencia están locos, no, en realidad nosotros, yo en mi caso personal, es cuestión de darte una razón, una explicación lógica y que sea confirmable, latente, de un fenómeno. Y ponemos un ejemplo, algo que se da muy en contra, que chocan, es cuando existe algún embarazo y un niño trae alguna deformación, cualquier cosa. Lo primero que dice la gente es que está eclipsado. El eclipse es un fenómeno astronómico que no afecta en lo más mínimo a los humanos. Desgraciadamente, esa es una idea que ha venido desde nuestros antepasados. Antes el eclipse era devastación, guerras, enojo de los dioses, y ahorita nosotros sabemos que un eclipse es una posición totalmente recta entre el Sol, la Tierra y la Luna, ya dependiendo de la posición de cada uno, que puede ser Sol, Tierra, Luna, o puede ser Sol, Luna, Tierra. Y esto no afecta a los fetos. Ya si existe alguna afectación de los fetos, pues bueno, conocemos ya lo que es la genética, que nos dice que si el papá o la mamá no tienen alguna seña visible, pueden ser 3 hasta 4 generaciones más arriba, o sea, el tatarabuelo, el que le puede heredar a lo que ahora viene siendo el neonato o el bebé. Entonces la gente decía, no, es que eso no es cierto, pero ya cuando se desarrollan los estudios de la genética fue comprobable. El decir, mira, aquí está, esta es la prueba, el ADN te muestra esto y esto y esto. Entonces, ciertas situaciones como el albinismo, que en sus tiempos anteriores era algo totalmente escandaloso, ahorita ya sabemos que es genético. Por mencionar algún ejemplo, ahora lo de los ojos azules, los ojos verdes, nosotros sabemos que es muy bonito que las personas tengan este tipo de ojos, pero es una deformidad genética o es una afectación en uno de los genes que se va heredando generación tras generación. Entonces, bueno, el objetivo o el ser objetivo en la ciencia es decirte las cosas tal y como son. A diferencia de otras pseudociencias, un ejemplo, la filosofía de cierto modo a veces te puede confundir un poquito porque necesitas tener la mente muy abierta para poder entender la filosofía. Algo así como tener un gato negro en una recámara totalmente oscura.
La filosofía te dice, aquí hay un gato negro, porque en algún momento yo lo he escuchado. Si comparamos ese gato negro en la oscuridad con una religión, te dice, aquí hay un gato negro, ya lo has visto, no, pero aquí está. No hay manera de comprobarlo. Y la objetividad de la ciencia es entrar a esa recámara y prender la luz para ver si hay un gato, si es negro o no es negro. Es una pequeña metáfora o una pequeña analogía de cómo funciona la ciencia. La ciencia trata de darte un resultado con pruebas contundentes de que así lo es. Bien, me disculpen, ando un poco gripado. Aquí lo que es el conocimiento objetivo, ahorita que estamos entrando a detalle de eso, es información comprobable y también está respaldada por estudios científicos. Un estudio científico no se cierra a una prueba o dos, sino un control de variables distintas. Vamos a poner un ejemplo. Si yo dejo caer este marcador, la primera pregunta es ¿por qué cae? Ok, efecto de la gravedad. Y si yo agarro el borrador, voy a poner ¿por qué cae? Efecto de la gravedad. Caen a la misma velocidad, hay que medirlos. Si yo dejo caer una hoja de máquina, también va a caer. Pero ¿por qué la hoja se mece antes de caer? Bueno, en este caso es la resistencia del aire, porque el aire trata de frenar un poquito el efecto de la gravedad. Pero si la hoja de máquina o la hoja de libreta la hacemos bolita, va a caer a la misma velocidad que un plumón o que un borrador. Entonces, aquí en este ejemplo nosotros ya manejamos algunas variables. La primera, un objeto. La segunda, un objeto diferente. La tercera, una hoja. Ya sabemos que una hoja tiene un cuerpo un poco distinto, el peso es distinto, la forma. Sin embargo, cae. Hecha bolita de la misma forma que los otros dos objetos. Ahora, primera variable, al momento de dejar caer la hoja, bueno, ya sabemos que está abierta, que hay una fuerza que evita que caiga de esa forma. Sin embargo, cae. Esta pregunta en algún momento que se hizo Isaac Newton llegó a pensarse muchos años después en otros planetas. En la Luna dejamos caer los objetos, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Caen igual que en la Tierra? Nosotros ya sabemos que no. Sin embargo, en su momento se hizo esa pregunta y luego cuando fueron en la misión Apolo ya dijeron, oye, ¿sabes qué? La gravedad es diferente. Ya se tenía una idea, gracias a los cálculos matemáticos. Sin embargo, hasta que no llegaron a la Luna, entonces ya dijeron, ok, la gravedad es menor. Y esto ayudó para impulsar en lo que es la astronomía el cálculo de gravedades en cada planeta. Pero siempre tiene que estar respaldada por pruebas científicas. Bien, la interpretación correcta de la tecnología es que toda aquella ciencia aplicada en nuestra vida cotidiana, como la computadora, celular, fax, etc., nos ayuda en un beneficio propio de nosotros. Vamos a poner un ejemplo. En la década de los 90, para todos aquellos que tengan, es más, que tengan mi edad, yo tengo 28 años, recuerdo que en la década de los 90 nosotros teníamos un aparato para cada cosa. ¿Algún cálculo? Usábamos la calculadora, disculpen la redundancia. ¿Que quieres hacer una llamada? Ahí está el teléfono fijo. ¿Que querías ver la televisión? Ya tenías ahí tu pantalla, tu equipo de televisión, de esos amplios, de caja que les decían. ¿Querías ver programación de otros lugares? Tenías que contratar un servicio de cable. En ese entonces era, no voy a apoyar marcas, pero bueno, un ejemplo era el Cablevisión, en ese entonces, y el Multivisión. Hace muchos años de esto, época de los 90. Y en ese entonces, la tecnología iba avanzando para con nosotros. En algunas de las casas ya tenían computadora, ese equipo de cómputo de escritorio, grande, pesado, el cual nos ayudaba a realizar alguna carta. Usábamos el Paint para hacer algún dibujo.
Pero recordemos que no tenía la misma tecnología, incluso no todas las personas tenían el medio económico para poder hacerse de un equipo. Tenías que utilizar distintas cosas, cosa que ahorita ya no. En tu teléfono celular, tu tablet, tienes calculadora, tienes procesador de textos, tienes YouTube, en el cual puedes ver incluso programación de otros países, tienes Netflix, tienes Facebook para poder contactar a otra persona en ese mismo instante. Cuando antes tenías que hacer una llamada de larga distancia, la marcación era eterna. La tecnología nos ha llevado a un momento en el que nosotros somos demasiado cómodos con nuestra vida cotidiana. Antes tú tenías que revisar recetarios tras recetarios o buscar dónde apuntaste la receta que te dio la vecina, el familiar, para poder realizar alguna comida en especial. Ahorita no, solamente es cuestión de que busques cómo hacer esta comida, enter, y te salen varias recetas. La tecnología nos ha abordado de tal forma en la que somos dependientes de ella. Eso está mal. Einstein una vez dijo que un día la tecnología iba a superar a la capacidad humana y ya estamos en esa época. Desgraciadamente, sin tecnología en estos momentos nosotros volveríamos a la edad de piedra. Hay que entender que sí nos ayuda, pero no debemos depender de ella. Desgraciadamente, pues bueno, vamos en mal camino en ese sentido. Bien, hay tecnología que engloba también otros tipos de aplicación. En este caso, la tecnología principalmente es lo que es aspectos tecnológicos para la ciencia, lo que son los sociales y lo que es la medicina. En esos tres principales ámbitos es donde desarrollamos todas las ramas de la ciencia y la tecnología, ciencia aplicada a tecnología. Cuando esta es usada cotidianamente o se le da un fin concreto, un uso concreto, se le llama ciencia aplicada. Tenemos estas tres principales partes. Lo que voy a hacer es explicarlo de una manera un tanto breve para no alargar esto, porque puede llegar a ser una plática un tanto aburrida, no a todos les gusta la ciencia. Bien, la ciencia como la conocemos ahorita surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, incorporando la ciencia y la tecnología simultáneamente, en este caso con un interés de impacto social. ¿Qué sucedió en la Segunda Guerra Mundial? A pesar de que la gente critica mucho el Estado nazi las atrocidades que hicieron en este caso con los judíos, los nazis nos brindaron un sinfín de tecnología. Hay un vehículo que se dejó de producir hace algunos años, sin embargo, durante mucho tiempo, más de medio siglo, fueron parte principal de lo que viene siendo la industria automotriz, que es el Volkswagen. El Volkswagen fue una invención o fue idea de Adolf Hitler. Él en algún momento dijo a sus mecánicos, a sus ingenieros: yo quiero un automóvil que no necesite ni de aceite ni de agua, y que sea 100% mecánico para que sea fácil de arreglar. Hasta ahorita muchas personas desconocían que, bueno, los nazis o Hitler fue el que mandó hacer un Volkswagen, no como nosotros lo conocíamos. Él simplemente dio la idea: quiero que me hagan esto, esto y esto, sin agua, sin aceite y mecánico. Y todavía a la fecha hay personas que utilizan estos vehículos o este modelo de vehículos para poderse transportar, porque son eficaces, son ahorrativos, y es uno de los aportes que nos dieron los nazis. Los nazis
También ayudaron mucho en cuestión de la medicina y su aplicación en la guerra. Nosotros, cuando tenemos alguna hemorragia, un corte fuerte, se nos aplica como una tipo gasa que absorbe toda la sangre. En ese entonces los nazis lo que hicieron fue utilizar lo que ahora conocemos como Tampax. Cuando un soldado era herido, se le colocaba eso por dentro de la herida y esta evitaba que el soldado se desangrara. Y primero sucedió ahí en la guerra, primero se utilizó ahí y luego ya después, para cuestiones de higiene, a las señoritas dijeron, oye, si funcionan con ellos en la guerra, pues vamos a utilizarlo en ustedes. Y fue como nació el Tampax. Digo, son pequeños artículos o pequeños así datos curiosos en los cuales se ha aplicado la ciencia y la tecnología a lo que viene siendo la actualidad. En cuestión de tecnología, uno de los ejemplos más fáciles de citar es todo lo que tenemos en nuestra casa. El teléfono, inventado por Graham Bell, la televisión a colores. Esta fue invención de un mexicano, que se me fue su nombre, pero la televisión a colores fue una aportación de una persona mexicana, entonces imagínense. También México ha tenido grandes aportaciones a lo que es la ciencia y la tecnología. El teléfono celular, aunque muchas personas no lo crean, gracias a Nikola Tesla tenemos el teléfono celular, ya que él trabajó con comunicación inalámbrica. En ese entonces, cuando él vivió, pues no había suficiente material para poderlo aplicar o para tener una patente concreta de una comunicación de esta manera. Las bombillas eléctricas, bueno, las bombillas, los focos, muchos dicen que fue Thomas Alva Edison, pero quien en realidad creó esos inventos fue Nikola Tesla. El detalle aquí fue que Edison se robó las patentes y las registró a su nombre. Son cosas que en la historia no te lo van a contar tal y como es. Casi todo se lo achacan a Edison, incluso tiene su propio museo en Estados Unidos. Pero pues bueno, son situaciones que hay que leer un poquito para poder conocer la verdad absoluta. Tenemos electrónicos, tenemos electrodomésticos, la refrigeración. En tiempos anteriores las personas salaban la comida, o sea, se buscaban la comida en el campo y para que les durara cierto tiempo para poderla ingerir después, salaban la comida como si fuera carne seca. Entonces la extendían con bastante sal y esto ayudaba a que las pudieran ingerir en tiempos futuros. Ahorita ya tenemos la refrigeración, que pues bueno, eso se aplica a la ley cero de termodinámica, donde existe un aislante para poder separar dos temperaturas totalmente distintas, que en este caso el frío dentro de los refrigeradores y el calor del ambiente. Tenemos hay un conjunto de conocimientos para producir bienes y servicios que sostienen la relación entre el ser humano y el medio ambiente. Nosotros aplicamos tecnología y ciencia para poder tener luz en la casa. Esto puede ser desde plantas hidroeléctricas, donde se utiliza la fuerza del fluido, que en este caso es el agua, para que las turbinas estén en función y estas turbinas transformen ese movimiento en energía eléctrica. Entonces ya es ciencia aplicada, meramente física. Tenemos lo que es el servicio de agua, que es principios de presión, ley de Pascal, donde se tiene un suministro de agua, se le aplica presión para que ésta viaje por todas las tuberías y lleguen hasta el domicilio de cada uno de ustedes. Es solamente por mencionar algunos ejemplos. Si me voy a detalle sobre todo lo que tenemos en nuestra casa, no acabamos.
Ahora, nosotros necesitamos, como ciencia, o como personas de ciencia, necesitamos evidencias para poder probar o refutar hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? En lo que viene en la ciencia es una creencia y luego surge un fenómeno. De ese fenómeno viene otra vez la creencia, viene la hipótesis, viene la teoría y al final es la ley. La diferencia entre hipótesis, teoría y ley es de que la hipótesis es una idea que todavía no está del todo comprobada o que no existen pruebas suficientes para poder comprobar o refutar. Comprobar es que es cierto, es un hecho, y refutar es desmentir, decir, ok, bueno, esto no es cierto, ya tenemos la prueba para decir que esta hipótesis, esta idea es falsa. La teoría viene después de la hipótesis, quiere decir que ya fue confirmada la hipótesis y que está en un modo un tanto concreto. ¿Cómo es esto? La teoría de la relatividad de Einstein nos dice que, vamos a hablar así, brevemente, en cuestión espacio-tiempo nos dice que cuando un cuerpo viaja más rápido, el tiempo afecta menos o el tiempo se vuelve lento. Primero fue una hipótesis, era una idea que Einstein tenía. Posteriormente, ahorita, ya se le conoce como una teoría. ¿Por qué? Porque de cierto modo ya fue comprobado. Dos personas, una en el suelo y la otra se subió a un jet a velocidad supersónica. Traían cronómetros y después de ciertas horas de vuelo a velocidad supersónica, más rápida que la velocidad del sonido, se dieron cuenta que el que estaba en el jet, su cronómetro iba atrasado y el que estaba en el piso no. Entonces, de aquí se pudo demostrar con hechos de que cuando viajas más rápido el tiempo te afecta menos. Einstein había dado una paradoja de los gemelos, que si el gemelo viajaba a la velocidad de la luz para cuando regresara ida y vuelta, su hermano ya iba a estar viejo y él no, el viajero no. Entonces, hasta ahorita esto simplemente se ha quedado como una teoría, ya fue comprobada, más no una ley. La ley es cuando ya no hay cosas que refutar o que, vaya, en otras palabras, que es 100% cierto y que ya no se puede modificar. En este caso, podemos hablar de la ley de las leyes de Newton, la ley de la inercia, la cual dice que en palabras más, palabras menos, tienes un cuerpo, viene otro, y si el primero se detiene, el segundo va a viajar a la misma velocidad y sentido. Podemos hablar de la ley de acción-reacción, la cual dice que toda acción tiene una reacción en sentido contrario con la misma fuerza. ¿Por qué? Porque esto ya se demostró que sí es cierto y que no hay manera de refutarlo, por eso se convirtió en una ley. Y continuamos. En este caso, les invito a que lean o a que se informen un poquito acerca de la ciencia y tecnología en los siglos XX y XXI. Aquí hay distintas fuentes, podemos hablar desde fuentes más visuales como YouTube. Hay artículos que son de bibliotecas públicas, digitales, en las cuales ahí se pueden documentar ampliamente. Cuando ustedes buscan algún documental en video, tiende a ser muy concreto, entonces ya sería cuestión de que ahí ustedes analicen qué es lo que mejor pueden obtener. Más que todo van a encontrar cuestiones de medicina, van a encontrar cuestiones bélicas, porque sí, sinceramente, de una manera mal aplicada la ciencia, se ha utilizado para destruir y no tanto para progresar, pero pues bueno, ahí ya son cuestiones políticas. Existen wikis. Las wikis son páginas de internet en las cuales muchas personas pueden intercambiar información, conocimiento.
Sin embargo, todo lo que vean en internet tienen que volverlo a investigar. ¿Por qué? Porque no todo es cierto. Hay mitos, hay leyendas que han salido a la luz y que desgraciadamente las personas se la creen y no es cierto. Un ejemplo que va en contra de la ciencia es del movimiento antivacunas que existe ahorita en Europa. Empezaron ahí con algunas ideas medias curiosas de que el gobierno, que te estaba, por medio de vacunas, te estaba afectando, te estaba metiendo enfermedades como cáncer, etcétera, lo cual es falso. Entonces, en Europa hay un brote ya muy amplio, se puede llamar que es un contagio masivo de sarampión. ¿Por qué? Porque ahí empezaron, es que las vacunas son malas y dejaron de vacunar a los niños cuando estaban recién nacidos y ahorita hay un índice muy alto de mortandad, cuando se supone que este tipo de enfermedades ya estaban totalmente erradicadas. Entonces, por eso les digo, hay que no creer, sino poner todo en tela de duda. Incluso lo que yo les estoy platicando, ustedes investiguenlo para confirmar que sea cierto, ¿no? Eso les va a ayudar mucho a ampliar su conocimiento. Bien, vamos a continuar. El orden de los pasos para tomar decisiones éticas acerca de novedades científicas y tecnológicas lo vamos a manejar en 5 pasos. El primero es conocer el hallazgo, innovación científica o tecnológica. Hay que conocer de qué estamos hablando. Y luego, el siguiente paso es investigar los orígenes, repercusiones, beneficios y perjuicios del hallazgo. ¿Qué quiere decir? Si yo les digo, un ejemplo, ya tenemos una vacuna para curar el SIDA. Esto puede ser muy dudoso, sin embargo ya hay muchos avances al respecto de eso. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Nosotros tenemos que hacer es investigar dónde sucede, quién lo está realizando, qué universidad o qué institución está avalando esta vacuna. ¿Qué repercusiones va a tener? Tanto a beneficio como a perjuicio. ¿Qué quiere decir? Si las personas ya saben que tienen una vacuna contra esta terrible enfermedad, hay 2 aguas, según yo. La primera es que se van a curar muchas personas. La segunda es de que ya no se van a tener tantas precauciones como antes, que van a decir, pues ya hay una vacuna, no me preocupo. Entonces hay que analizar ese tipo de situaciones. El número 3 es utilizar un criterio ético para valorar el hallazgo. ¿A qué nos referimos con el criterio ético? En este caso, el criterio ético quiere decir ver las cosas no a beneficio propio, sino desde un tercer punto de vista. ¿Cuál es el tercer punto de vista? Yo, tú, por fuera. Si nosotros vemos por fuera un problema, a veces ya eso es un poquito más de psicología. Un ejemplo, que yo tengo un problema así que me siento muy mal o ya no encuentro la salida, es porque estás dentro del ojo del huracán. Si tú lo haces desde fuera, en este caso con un criterio científico o ético, vas a analizar qué tan difícil es, qué posibilidades hay de salir de ese problema, cuál es la mejor opción, qué opciones es mejor no tomar. Entonces, este criterio ético, para el ejemplo de las vacunas, nos va a servir para analizar qué tan bueno es que exista esta cura, en el sentido de que la gente podría dejar de cuidarse en ese aspecto. O podremos utilizar el criterio ético para decir, bueno, y lo podemos hacer llegar, un ejemplo, a África, este continente en el cual hay muchas víctimas de violación y es el continente con más casos de SIDA, por lo mismo. Entonces ya sería cuestión de empezar a formar ahí un criterio no propio, o vaya, propio, pero que no sea 100% de que si a mí no me beneficia, no me importa. Que es algo que desgraciadamente sucede mucho en México. Aquí en México hay mucha indiferencia. Vemos
un ejemplo, abusos de policías. ¿Y qué dice uno? No, pues, no, pues, si a mí no me hace nada, pues no me importa. Y dejamos que el problema crezca, perdón. Al momento en el que cuando nos llega a pasar a nosotros queremos cambiar el mundo, pero ya es imposible, o la gente simplemente no nos hace caso. Misma cosa sucede con los asaltos o robos. Vemos que están asaltando a alguien y no, pues mejor me sordeo o hago como que no veo nada, pero pues no es lo correcto, ¿verdad? El punto número 4 es generar una posición personal acerca del hallazgo. Conoces un hallazgo, investigas, generas tu criterio y das a entender tu postura. Bueno, yo pienso que, yo considero que hay que ser críticos, más no criticones, que es algo muy distinto. Y el paso número 5 es actuar en consecuencia a la posición personal. Si yo considero que ya existe una cura contra el SIDA, mencionar un ejemplo, yo veo que puede beneficiar a la sociedad. A lo mejor conoces a alguien que esté pasando por esa enfermedad. Aquí el punto 5 es actuar en consecuencia. Divúlgale lo que tú conoces. Oye, ¿sabes qué? Mira, ya hay un tratamiento, así. Échale ganas. Entonces, eso va a ayudar a que la sociedad vaya en pro, que siga mejorando. Esto es cuestiones de decisiones éticas. Bien, la gran ciencia es un término que ahorita se tiene como muy común, la cual son proyectos a gran escala con intereses plurales. Es instrumentada y requiere de inversiones importantes en los que se involucran políticos sociales, economistas y militares. Recientemente, en cuestión de astronomía, que es donde se involucra la gran ciencia, tuvimos la pérdida de un Land Rover que se llamaba Curiosity, si no me falla la memoria, en la cual estaba en Marte y dejó de funcionar por una tormenta de arena. Era una inversión muy grande, millones de dólares en esa sonda, en ese robot que estaba investigando si había vida, al menos celular, en Marte. Y lo que hicieron fue enviar otra sonda, que hoy es día 27, hace 2 días, el día 25 de noviembre, aterrizó en Marte otra vez y esta pues va a continuar con las expediciones de Curiosity. Entonces aquí tanto Estados Unidos, Europa, le invirtieron mucho dinero. ¿Por qué? Porque es de un interés común. A la gente le interesa. ¿Por qué? Porque en dado caso pueden llegar a mandar personas a colonizar, que no lo veo muy viable, pero la intención es seguir la carrera cósmica, esa competencia entre Rusia, Estados Unidos, ahora que entró China, está la Agencia Espacial Europea. Ellos tienen su carrera entre pues, a ver quién llega más lejos, pero ellos entran en la gran ciencia porque viene lo que es la política. Desgraciadamente vienen los militares, en el sentido de que no sabemos si ya hay algún satélite de uso militar para guerras en cuestión destructiva, pero bueno, esto es lo que se le conoce como la gran ciencia. Bien, la ciencia genera las explicaciones del mundo, mientras que la tecnología desarrolla métodos, herramientas y aparatos que permiten modificar la calidad de vida. Aquí es muy importante, hablando de calidad de vida, nosotros tenemos para empezar lo que es la medicina.
Hace 100, 150 años la calidad de vida era de aproximadamente 30, 40 años para cada persona. ¿Qué quiere decir? Ahorita nosotros, un promedio es de los 70, 80 años. Una persona común y corriente con una vida moderada, sin tantos excesos, pero tampoco ser tan pasivos, tiende o tiene la probabilidad de vivir entre 70 y 80 años, ahorita en la actualidad. Antes esto era imposible por cuestiones de medicina. Si te daba una neumonía, pues bueno, ahí quedabas. No había mucho que hacer para poder salvar tu vida o mejorar tu calidad. Luego vienen las guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial, que estas sirvieron para mediar y dosificar la cantidad de población que había en la Tierra. Murieron millones de personas. Y pues bueno, vienen las pestes, la peste negra o peste bubónica en Inglaterra. Esta sucedió porque malamente en este entonces la religión creía que los gatos negros eran de brujas o eran diabólicos. Entonces, como la religión estaba tratando de abarcar todo el mundo, se ordenó la matanza de estos gatos, los cuales se alimentaban de ratas y ratones. Y como las ratas y ratones ya no tenían depredadores, proliferó su vida, generando la peste negra o peste bubónica. Mucha gente murió porque eran mordidos por estos roedores o vivían tan cerca de ellos que se infectaban de sus enfermedades y mucha gente murió. Entonces aquí es donde la ciencia, la tecnología se vio en choque con lo que viene siendo la religión. Pues la ciencia te decía, oye, pues es un gato, no pasa nada. No, es que es del diablo, mátalo. Y empezó ese tipo de detalles. Ahorita la tecnología nos ha hecho una calidad de vida muy cómoda, como lo platicaba hace ratito. Un teléfono celular te resuelve casi todos los problemas, porque incluso si tienes algún malestar, ya las personas buscan en internet, oye, ¿qué puedo tomar para esto? Ya sale ahí. Que no es recomendable, siempre hay que asistir con un médico. Bien, hay ciertos proyectos que hay que mencionar dentro de este módulo, que es el proyecto del genoma humano. Este proyecto de trascendencia para la humanidad, en el que la ONU, a través de la UNESCO, ha tomado cartas en el asunto, estableciendo una serie de artículos para ayudar a regular las prácticas de los científicos y sus aplicaciones. La clonación es ilegal. Sin embargo, en algún momento llegaron a considerar la clonación para fines de salud. Te clonas a ti, y si en algún momento a ti te falla algún riñón, pues bueno, ahí tienes tu clon, más saca el riñón y ya te lo quedas tú. Pero aquí es donde entra la ética social. La ciencia tiene una idea, ciertas personas tomaron esa idea y le quisieron sacar un beneficio propio, que era el clonar para tener órganos en dado caso que lo necesitaras, y luego viene ya la crítica social. Ok, la ciencia hizo algo bueno, lo quisieron hacer mal, ok, entonces vamos a poner alguna ley para regular este tipo de situaciones. Ahorita lo del genoma humano más que todo lo están utilizando para cuestiones de asesinatos, crímenes o personas desaparecidas. Se toma una muestra del ADN y ya lo tenemos ahí. Esto nos encamina a lo que es la biotecnología. Hace unos minutos yo estaba platicando acerca de los avances de la nanotecnología, la cual viene como biotecnología, ya que se ha aplicado en el cuerpo humano para ayudar por dentro sin hacer incisiones o procedimientos invasivos en nuestro cuerpo. Bien, hay que reconocer esta palabra, que son fines lucrativos. Los fines lucrativos son los intereses que ocasionan separaciones entre
entre proyectos y aplicaciones. En este caso, Celera Genomics se separó del proyecto máximo de Genoma en el 2003. ¿Por qué? Porque ellos buscaban fines lucrativos, buscaban tener algo que les beneficiara a ellos más que a la sociedad. Entonces, generalmente estos fines lucrativos lo que hacen es distanciar, separar, generar cierta discordia, porque la ciencia debe ser para la humanidad, no para ciertas personas. Y la función de la ética en la ciencia y la tecnología tiene una función en la aplicación, ya que se involucran los juicios humanos en la aplicación de la tecnología y pueden ser éticamente aceptados o reprobables. ¿Qué quiere decir? Cuando es reprobable, ¿sabes qué? Mira, eso de que clones nada más así porque no te vas a cuidar tu cuerpo, pues no, eso es reprobable, vamos. Y el aceptable sería, pues bueno, poder en algún momento modificar tu genética para que tus hijos ya no tengan ciertos problemas, eliminar enfermedades terminales de nuestro código genético para que en algún futuro la calidad de vida sea mejor o podamos tener una vida más prolongada. Eso es lo que es la diferencia de ideales dentro de lo que es el genoma, el proyecto del genoma humano. Es un proyecto que se está llevando a cabo aún y está muy discutido. Bien, nosotros somos seres tecnológicos debido a que en todo momento dependemos de la tecnología. Yo les mencionaba que si nosotros tenemos ahí un apagón de electricidad o algo así por el estilo, nosotros volvemos a la edad de piedra. ¿Por qué? Porque ya no tenemos teléfonos celulares, los cuales nos sirven para lo que es la comunicación. Nosotros ya no tenemos el uso de los electrodomésticos que funcionan con energía eléctrica. Incluso volvemos a la época europea donde todos estamos alumbrándonos con velas. Y los que más se afectan en este caso son los jóvenes, los que ya nacieron con la tecnología, porque se empiezan a desesperar, desconocen qué hacer en sus ratos libres. Desgraciadamente nosotros estamos entrando en una época en la que somos totalmente dependientes. Y pues bueno, hay que darle un uso aceptable, no siempre hay que abusar de este tipo de detalles. Y con esto vamos a finalizar la primera parte de este módulo y estaremos pendientes del segundo, porque vamos a continuar con aportes científicos. Seguimos con lo que es la línea de tiempo que estamos marcando y vamos a manejar un poquito ya lo que es la ciencia más moderna, pero vamos a dosificarla para que sea más fácil el comprender este módulo.